Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Continuamos con el ciclo de entrevistas que está realizando el proyecto Fuego Quimbo, la historia después del olvido, a diversos académicos y académicas y también activistas que han sido y están siendo parte también del aporte, contribuciones importantes al campo de los estudios afrodescendientes. En esta oportunidad tenemos a la doctora Alejandra Fuentes González. Alejandra es doctora en Historia por la Universidad de los Andes, magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de los Andes también, y licenciada en Historia, Convención en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la actualidad imparte cursos en programas de pre y posgrado en la Universidad de los Andes, Universidad Andes Bello, Universidad de Hurtado y la Universidad de Gabriela Mistral, sobre temáticas de América Hispana, patrimonio cultural, arte virreinal y archivística. Su trabajo investigativo se ha centrado en la historia de los monasterios femeninos de Santiago, la esclavitud de origen africano en Chile colonial y las representaciones visuales de la población afrodescendiente en Chile. Ha participado en diversos proyectos de investigación y patrimonio, financiados tanto por entidades públicas como privadas, nacionales y extranjeras. Entre ellos destacan la recuperación de los archivos monacales de las clarisas de Antigua Fundación y de las dominicas de Santa Rosa de Santiago, iniciativas costeadas por la Universidad de Harvard y the British Library. La puesta en valor de las cerámicas perfumadas de las monjas clarisas, auspiciada por el Fondo Regional 2016, y la puesta en valor también del Archivo de la Hermandad de Dolores. Ha dirigido los proyectos de recuperación y puesta en valor del Teatro Gres, Fonda Regional de 2014, y Una dulce tradición, investigación de la repostería monástica femenina de Santiago de Chile, siglos XVII y XXI, Fondar del 2018. Recientemente ha finalizado su proyecto postdoctoral, cuyo título es Prácticas emocionales y resistencias en la desintegración de la experiencia esclavista y afromestiza en Chile. El caso de los monasterios femeninos de Santiago, 1780-1860. Actualmente gestiona el proyecto patrimonial Fondar 2023, cuyo título es Miradas analíticas acerca de una artesanía chilena femenina y afromestiza. Colección legado a Álvaro Flaño, como dije, del Fondar 2023. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Hay una serie de temas que, como te mencionaba, queremos abordar en esto. Uno de los principales es cómo los investigadores, activistas o investigadoras también, y las activistas ingresan a este espacio de los afrodescendientes, o cómo se vinculan, o desde qué momento ellos empiezan a tener esta atención hacia un campo de estudio, hacia una realidad presente y pasada, eh, que muchas veces, tanto en el espacio central, principalmente Santiago, pero también en provincias, incluso cercanas a Santiago, como Valparaíso, donde estudiaste, tienen esta misma aproximación. ¿Cómo fue el tema de ingresar a esto desde tu estudio de licenciatura en la Universidad Católica de Valparaíso? Bueno, primero agradecerte la presentación inicial y bueno, contarte que yo, bueno, hice mi licenciatura en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ahí trabajé, bueno, en alguna, creo que en tercero, si no me equivoco, en tercer año, bueno, tenían un programa de seminarios de investigación y trabajé en ese seminario de investigación con el profesor Juan Cáceres, que hace historia colonial, y en ese momento la universidad había adquirido unas copias de una serie de volúmenes microfilmados de escribanos de Santiago. Y escribanos de Santiago y algunos de los principales, la mayor cantidad de escribanos de Valparaíso. Y es en ese momento, justo cuando yo estaba en este seminario, que el profesor Juan Cáceres me propone trabajar justamente, indagar en esos escribanos de Valparaíso. Ellos habían también comprado el Instituto de Historia una máquina para leer esos microfilms. Estaba ahí escondida en el subterráneo de la biblioteca de la universidad con sede en Viña del Mar. Y él me propone finalmente indagar en la población africana o con descendencia africana a través de estos escribanos, que ellos recientemente habían comprado estas copias de escribanos de Valparaíso.
Entonces de ahí surge en ese seminario, bueno, yo el siguiente año ya cuando tenía que decidir mi tema de tesis, finalmente él me dice, bueno, aprovecha todo el trabajo que habías realizado en ese seminario de investigación y trabaja con ese tema, porque para finalizar ese seminario había que escribir una especie de tesina de 60 páginas, entonces solamente me faltaba ampliarla y transformarla en una tesis propiamente tal. Entonces yo decidí Ya, ese camino a través de su guía también y su motivación. Era un tema también que a él le interesaba, que él no trabajaba directamente, pero que sí le interesaba porque él siempre estuvo dedicado también a la historia social. Entonces, eh, claro, sí, sí. También conocí el trabajo de Juan Cáceres, también trabajó temas de la independencia, tanto colonial como hacia el ujú. siglo XIX, en principio. Pero claro, tal como dices tú, él no trabajaba directamente eso. ¿Con quién dialogabas? ¿Qué tipo de interacción tuviste para poder trabajar este tema en Valparaíso en ese tiempo? En ese tiempo, bueno, trabajé directamente con él, que si bien, claro, no trabajaba específicamente el tema, conocía de alguna manera todo el marco general, de alguna manera, del orden colonial que necesitaba saber para poder abordar esa documentación. También trabajé, bueno, dialogué bastante con la doctora Jimena Urbina también, que era la profesora de Historia de América en ese momento, y que también, si bien no trabajaba directamente el tema, también tenía, ella, de hecho recuerdo, me pasó bastante, me facilitó algunos libros, algunas ahí fotocopias en ese tiempo de libros que, claro, como ella había estudiado en Sevilla y se comunicaba frecuentemente con Sevilla, tenía también otra bibliografía que en ese momento era más difícil también acceder desde Chile. Entonces ella me facilitó varios libros y conversábamos bastante del tema. Y lo otro que me ayudó, que bueno, tú comentabas antes de iniciar la grabación, fue también participar en esa época eh, desde región también, lo que fue un poco difícil en intentar insertarse en una comunidad de académicos que estaba trabajando con esos temas, como por ejemplo la Tere Contreras. De hecho, con ella también en algún momento que yo fui a unas jornadas que se hicieron en Valdivia de Historia de Chile, también por ahí por el 2007, 2009, algo así. Conversamos bastante y justamente ella estaba pensando ya, de hecho expuso, me acuerdo, en esa jornada su tema relacionado con Valparaíso. Entonces también estuve varias conversaciones con ella y bueno, ahí conociendo también, intentando conocer en esa época a quienes, a los demás que estaban trabajando con el mismo tema eh, afín al mundo de la esclavitud. Claro. Pero el tema es que para Valparaíso ha sido solamente tú y la Tere, si es que no me equivoco, los que desarrollaron eso. No sé si antes hubo algo y si después, no sé si es que hubo gente que siguió tu camino en la misma universidad o en otras universidades en Valparaíso. No, la verdad es que, o sea, sí había, antes que yo había una persona que había hecho su tesis, si no me equivoco, de magíster hoy, pero ahora no recuerdo su nombre, pero ella, bueno, no, después no siguió en el mundo académico, pero ella trabajó con casos de Santiago. Ya, Entonces, igual, y esa tesis fue también dirigida por el profesor Cáceres. Entonces, igual ya había una línea pequeña, pero había una línea de interés de parte del Instituto de Historia. Y claro, la verdad es que la posibilidad también se da cuando la universidad y ahí el Instituto de Historia adquiere esta documentación en microfilms, porque estaba claro, ahí mismo. Y muchas veces también para nosotros que éramos de provincia era difícil estar viniendo frecuentemente al Archivo claro, Nacional para, de hecho, bueno, nosotros igual vinimos un par de veces, pero yo realmente el Archivo Nacional también lo conocí mucho después, realmente para ir a trabajar. Eh, ya, entonces, esa oportunidad se dio justamente en ese momento cuando se adquiere toda esa documentación. claro, Y claro, la otra persona que había trabajado no había trabajado casos de Valparaíso, había en una tesis de magíster, si no me equivoco, entonces ella había viajado
había utilizado documentación del Archivo Nacional directamente, y que yo sepa después no se dio ningún otro trabajo eh, al respecto. Tampoco, que yo sepa, tampoco en la Universidad de Valparaíso se dio esa línea de trabajo. Eh, Nadie te contactó como alumna o alumno de allá, así como una exalumna que te preguntara, eh, oriéntame, qué sé no, yo, el tema me interesa. no, No, no sé si a nivel bueno, a nivel de mi generación, por ejemplo, también de amigos o de colegas que luego también hicieron el doctorado, tampoco se dedicaron más a otros temas también. ya, Que yo sepa, no, hay pocos también trabajando historia colonial. La mayoría también se fue claro, por la línea de historia política, como la universidad también tenía una mención finalmente la carrera en ciencia política, que la verdad es que a mí yo nunca fui muy buena en eso. Pero varios también, claro, hicieron sus tesis también relacionados con eso. Así que poca la claro, gente que, mm, que trabajaba con el tema. Yo siempre también ya. quise, no sé por qué nunca traté de publicarla. La verdad es que publiqué algunos artículos en algunas revistas Ujú. menores, como más universitarias, eh, pero, pero bueno, en algún momento quizás tengo que retomar ese tema, porque como es tan poco lo que se ha trabajado en Valparaíso, también es una historia Sí, regional que se conoce súper poco. Entonces, claro, claro. Sí, en realidad, te conocimos después nosotros. Te conocimos después cuando ya estaba en el doctorado, no me equivoco, porque sí, había más mucho artículos tuyos después, por ahí. sí, mucho después. Entonces, habría sido interesante haberte leído en esos años, por ejemplo, y principalmente con el tema que trabajábamos nosotros, o con el tema que también te interesa mucho, o sea, muchas, que es el tema del desarrollo de la historia regional, y no Claro. tan solo orientarse desde Santiago, o también hacer un trabajo exclusivo del presente de Arica, por ejemplo. Entonces sí, creo que le hiciste mal ahí, pero bueno, Sí, ya, yo debía haberlos conocido en ese momento porque fue un trabajo bien solitario en ese momento. me imagino. Bueno, a partir de lo mismo, ya nos orientaste o ya nos diste algunas líneas al respecto. Eh, Al igual que todo trabajo de tesis, en realidad, al igual que todo trabajo investigativo, siempre hay conflicto, ¿no? Cuando digo conflicto, hablo de estas imposibilidades de repente de investigación, principalmente cuando estamos hablando de historia colonial, ¿no? Que hay que ir al archivo. Y ese es uno de los temas. Es lo que pasa también con gente de provincia que tiene que venir a Santiago. Si es que no me equivoco, esos archivos que tú me dices que compró la universidad, ¿son del Archivo Nacional o del Archivo de la Administración? No son del Archivo Nacional, eran del Archivo Ok, Nacional. ya. Eran Porque en el archivo, notarios, bueno, entre claro, escribanos y notarios de Valparaíso, que eran, no me acuerdo, alrededor como de 40 rollos de microfilms. ya. No, Y importante. también habían adquirido una máquina de estas de lectura de microfilms antigua del Archivo Nacional, Ya. para poder obviamente que los alumnos usáramos ese material. Es como el tema de las micros. Cuando las micros se dan de baja en Santiago, se van a provincia. Claro, ¿Cachai? Cuando los lectores de microfilm, bueno, ese es como un tema, ¿no? Analizar respecto al desarrollo investigativo en otros espacios. Pero también, por una parte, lo positivo está en que en Valparaíso hay investigación. Y eso permite, por ejemplo, que gente como tú y otras personas también desarrollen historia colonial de Valparaíso y no se queden con eso también que mencionabas tú, con esa idea de Valparaíso como una villa, claro, simplemente descrita por un historiador del siglo XIX, y desarrollar justamente, mucho más, e incluso ir más a fondo ya con temas africanos y afrodescendientes, es decir, con esclavitud, otro tema que muchas veces está como clausurado, ¿no? Bueno, claro. respecto a eso, hay un tema de distancia en los archivos. Eh, ¿Qué conflictos tuviste al momento de ingresar a este espacio? Puesto que, tal como todos ingresamos, siempre nos encontramos con esto de que no hay fuentes, que era un tema muy poco conocido, entonces no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Y el otro tema también, que abierta y directamente se dice y se comenta por varias partes, que es un racismo
en las mismas escuelas, de que este tema no es válido para la historia, no es un tema autorizado en definitiva en la historia de Chile. O sea, te hablo yo del tema de independencia, ¿no? Muy Ujú. poco desarrollado el tema que yo he trabajado, y mucho más cuando te metes en temas posteriores, ¿no? Y en temas ya del mundo religioso. Pero principalmente desde el mundo del pregrado, ¿qué conflictos encontraste? Si te viste con conflicto o fue un tema expedito, salvando el tema de ir, por ejemplo, a Santiago por eso, si es que hubo otros, para después ya ingresar al tema de, de tu posgrado. Sí, yo creo que no fue tan, de alguna manera yo hice bueno, siempre en la investigación yo creo que hay dos opciones, o tener la idea primero y luego buscar las fuentes, o cuando uno se encuentra con ciertas fuentes y se da cuenta que hay que de ahí emanar la idea de la investigación. Y a mí la verdad es que en los dos, bueno, me estoy adelantando, pero en esas dos tesis, en la tesis de licenciatura y en la tesis de doctoral, me pasó esa relación. O sea, yo me encontré con un material que me consideraba que era valioso, y de ahí finalmente surge y me doy cuenta que estaba lleno de sujetos afro, Claro, libres y esclavizados. Entonces, claro, yo empecé a revisar, sorteando obviamente todos los obstáculos de una máquina que era muy vieja, que era la máquina probablemente que el archivo había desechado, em, pero que en realidad era un espacio también estaba en este subterráneo de la universidad, entonces yo pasaba ahí tardes enteras cuando ya tenía pocos cursos y solo tenía la tesis, pasaba ahí el día a veces completo en la máquina, cambiando los rollos, un poco acostumbrándome a la letra, si bien yo no trabajé, o sea, trabajé siglo XVIII y también, bueno, fines del siglo XVIII, entonces ya la letra mucho más amigable que una letra del siglo XVII. Em, Empecé, ¿no es cierto?, a hacer un trabajo ya de registro y de catalogación, también a través complementando con bibliografía, entonces fue un trabajo bien solitario, pero no fue un trabajo que tuvo, yo diría, tantos obstáculos. claro, Pues de alguna manera tenía todo el material ahí, se me dieron todas las condiciones, en algún momento la señora de la biblioteca, que ya no está, por supuesto, me colocaba una estufa en el invierno, porque yo era la única también que iba a revisar. Ahí también en ese subterráneo estaban los diarios, habían algunos periódicos. La universidad también había adquirido el diario La Unión. Entonces también de ya. repente tenía algunos compañeros que iban a revisar eso, pero en general fue un trabajo bien solitario. Pero oscuro y húmedo, así como, Oscuro, era muy oscuro porque era literalmente el subterráneo. Hoy día, por supuesto, la universidad, para quienes estén viendo este video, tiene una biblioteca mucho mejor que en el 2010, ya, pero en ese momento, claro, estaba al final de donde estaba el depósito, en una salita ahí con una mesa y que tenía, de hecho, como era el subterráneo, tenía una ventanita muy pequeña donde yo miraba de repente afuera. Entonces, pero más obstáculos también, o sea, recibí por supuesto también todo el apoyo de la universidad, era un tema que si bien nadie trabajaba ahí, un tema muy específico, era un tema que de todas maneras interesaba. Cuando defendí la tesis también, bueno, algo que no hice, que se me alentó también a publicar, porque era tan poca la gente que estaba trabajando con ese tema en Valparaíso. claro, Pero bueno, finalmente después me fui, y ahí me sigo adelantando, me fui, una vez egresada, me fui como por la línea patrimonial y después claro, retorné de alguna manera a la academia con el doctorado. Entonces claro, me alejé un poco del tema ahí en un lapsus de, no sé, 4 o 5 años quizás. claro. Cuéntanos de eso, por favor. Cuéntanos de esa línea patrimonial a la cual te acercas con tu magíster. Tienes dos magíster en la Universidad de los Andes. No me equivoco, Claro, ¿cierto? sí, Ya, lo que pasa es que, bueno, yo tuve también la intención, de alguna manera salí, egresé con una poca red de contactos de la universidad, no había hecho la pedagogía, por lo tanto no tenía también currículum para hacer clases, entonces de alguna manera pensé, bueno, ¿qué hago con mi vida futura? Y ahí yo siempre la verdad es que tuve la intención yo soy de Limache, por eso estudié en Valparaíso, pero siempre tuve la intención también de estudiar en Santiago. ya.
Y bueno, cuando di en ese momento la PSU, no quise, la verdad. Me alcanzaba para postular a Santiago, pero no tuve miedo y no quise venirme a Santiago, tan chica, yo creo. Ya, Entonces después, cuando ya había terminado el proceso de alguna manera, 4 o 5 años ahí de la tesis de licenciatura, dije, ya, esta es mi oportunidad, entonces me quería venir a Santiago, pero también quería un poco abrir alguna nueva línea de trabajo futuro y busqué diferentes programas de patrimonio, que en ese momento no eran tantos tampoco, en 2011, 2012 no eran tantos como los que hay hoy día. ujú, La Universidad de Playa Ancha en Valparaíso tenía un buen programa a nivel ya de magíster, otras tenían diplomado. Y bueno, la verdad es que era o postular al magíster de la Universidad de Chile o postular al de la Universidad de los Andes. Pero claro, en ese momento consideré el de la Universidad de Chile es un programa mucho más amplio de gestión cultural. En cambio, este programa de la Universidad de los Andes, que ya tenía alrededor de 10 años, tenía también una línea de patrimonio y de historia. Entonces eso fue lo ya, que me llamó la atención y por eso entré y postulé, bueno, y me formé ahí en ese magíster. Entonces, claro, claro, y de ahí empecé a trabajar con otros temas. Trabajé con temas de locura, con temas de representaciones artísticas sobre la locura y trabajé con un inmueble que es el Teatro Gres, que es un inmueble que está dentro del Instituto Psiquiátrico y que fue fundado a fines del siglo XIX. Entonces me fui mm, absolutamente de estos temas, claro, em, pero luego, bueno, también ahí siempre, siempre la verdad es que me quedó la inquietud y volví al tema, bueno, justamente cuando yo me gané ese fondar de ese Teatro Gres, con ese proyecto del Teatro Gres, para poder hacer la investigación de manera más formal y poder publicarla. De alguna manera se me acerca el director en ese momento del doctorado en Historia de la Universidad de los Andes y me ofrece entrar al programa de doctorado cuando ya, yo todavía no había terminado el otro magíster. Así que la verdad es que yo entré, yo no tuve lapsus ahí de descanso y yo salí del magíster, defendí esa tesis que era del Teatro Gres eh, y entré al tiro al doctorado. Y ya, ahí, cuando yo entré al doctorado, bueno, hice ahí buenos vínculos con la profesora Isabel Cruz y con Alexandrine Delatey del Instituto de Historia. Y ellas me ofrecieron, obviamente yo también tenía que sobrevivir en Santiago, por lo tanto también buscaba algún tipo de trabajo part-time que me pudiera complementar la tesis doctoral. Y ellas me ofrecieron trabajar en un proyecto de digitalización y de catalogación del archivo de las Clarisas. ya, Y ahí yo acepté esa oferta y ese fue mi primer acercamiento bueno, a fuentes de tipo monástico. Estuve yendo alrededor de 2 años, todas las semanas a ese monasterio, a primero hacer un catálogo y luego a digitalizar todas las fuentes. ya, Y fue en ese momento que yo, con esos 2 años, que yo me di cuenta que estaba lleno de menciones a población de origen africano. claro. Eh, Bueno, y el y último ahí también ya conocidos. O sea, ya, O sea, claro, era un tema que yo conocía, por lo tanto me llamó dentro de toda la riqueza que tienen estos archivos monásticos, por la diversidad de temas que aparecen, que finalmente no es solo historia monástica, refleja toda la historia colonial, claro, eh, historia económica, historia social también, hasta historia de la medicina, una serie de temas, bueno, historia claro, ya, escritura femenina, diversos temas. Por supuesto que ese fue uno de los temas que a mí más me llamó la atención. Entonces claro, yo siempre pensé, yo dije, si en algún momento se me ocurre, tengo la valentía de hacer algún tipo de otro posgrado, tengo que trabajar uniendo esos dos temas que a mí claro, se me empiezan a unir, que son esta historia de las monjas con esta población que aparece una y otra vez en esa fuente. claro. Y justo ahí, Cuéntame un claro, yo poco, ingreso al doctorado y ahí yo dije, bueno, yo tengo que hacer mi tesis con esta documentación.
Entonces me pasó lo mismo Cuéntanos que... el tema del trabajo directo que haces con ese proyecto. En definitiva, creo que es fascinante, porque es algo que lo imparte, un trabajo compartido entre el Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, ¿cierto? Ujú. Y otras entidades, tanto internacionales, o internacionales y nacionales también, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, la universidad ya tenía de alguna manera, un interés, después del terremoto sobre todo, de rescatar a nivel patrimonial todo este tema de los monasterios femeninos de Santiago, porque hay muchos que se empiezan a enfermar, las últimas religiosas, empiezan a cerrar, muchas los inmuebles quedan en el suelo, entonces hay que trasladarlas, quedan en una serie ahí tienen distintas problemáticas y varias de esas comunidades se acercan a la universidad, puntualmente a Isabel, que Ya, estaba trabajando en ese momento ya en la universidad. Y se empieza a generar, se pensaron varios proyectos, la verdad, de rescate patrimonial, pero uno de los proyectos que más interesaban era el rescate del archivo, en este caso con este primer monasterio que era el de las Clarisas, que en ese momento estaba en Puente Alto. Y se postula, todavía oye, yo perdón, ahí, pero ese archivo fue trabajado por alguien. ese archivo había sido, bueno, Isabel en algún momento había ido a revisar, en algún momento ya estuvo haciendo unos cursos de historia de la cocina, historia de la repostería, en los 90, y ella había ido en algunos Ya, momentos, había ido, por ejemplo, el padre Gabriel Guarda, había muy poquitos historiadores que habían accedido a esa fuente, pero en algún momento también corrían muchos rumores de que los investigadores llegaban y se robaban cosas de esos archivos. Entonces, en algún momento las religiosas también se pusieron mucho más quisquillosas ya, y la verdad es que era muy difícil acceder. Pero ya, después viene el terremoto y ellas quedan ahí con una serie de problemáticas que las obligan de alguna manera a acercarse también a quienes puedan ayudarlas en diferentes ámbitos y se acercan ya, ahí a Isabel, que ella ya había ido antes, se acercan a Gabriel Guarda también, y una serie, ahí se forma un equipo de alguna manera de investigadores interesados en rescatar ese patrimonio y se empieza a ya, pensar en los proyectos. Entonces uno de esos proyectos era el rescate del archivo y ahí en algún momento, no sé bien, que yo todavía no aparecía en el panorama. En ese momento había un programa que hoy día ya no existe, un programa de Harvard que tenía un archivo para financiar recuperaciones patrimoniales de archivos latinoamericanos, que se hacía con unos ya, fondos de un personaje, ¿no es cierto?, que había dejado unos fondos a la universidad y se destinaban a eso. Eh, y ellas postulan, Isabel con Alexandrine postulan a ese proyecto y se ganan estos fondos de la Universidad de Harvard. ya. Entonces Bueno, ahí, en el fondo, asumo empieza que, el trabajo de primero catalogar, saber qué es lo que hay. El sí, claro, archivo, pero por yo supuesto. pienso que el vínculo, o dime tú, ¿cuál es el vínculo de este archivo o esta investigación que es requerida, este rescate en definitiva? ¿Cuál es el vínculo con la universidad? ¿O es directamente a través de una academia, Isabel? Lo que pasa es que, claro, en general, bueno, el vínculo se dio el inicio del vínculo de alguna manera empezó a darse por Isabel, porque ella, Ya, claro, ella había trabajado con los monasterios en su momento por sus libros de historia del arte, habían hecho también en su minuto rescates, ¿no es cierto?, de obras artísticas de los monasterios femeninos con el padre Mébol, también en los 80, y ella también, ya, de alguna manera, conocía perfectamente las órdenes religiosas que estaban en Santiago, ya, eh, y se le empiezan a acercar estas órdenes religiosas finalmente a pedir ayuda. ya, Eh, de qué hacer, porque finalmente después del terremoto estas monjas, la mayoría ya no habían por supuesto nuevas vocaciones, entonces eran una o dos religiosas con edificios que muchos estaban cayendo,
que tenían cosas, que tenían estas obras, que tenían estos documentos antiguos que no sabían bien qué hacer. Entonces se empiezan a acercar algunos académicos y se acercan a Isabel, que más o menos la conocían. Entonces, de alguna manera, el vínculo con la universidad parte de ahí, que es un vínculo que también se consolida a partir de otros proyectos posteriores, como con el monasterio de Dominica, que también se cierra un par de años después y que nuevamente se le acercan, y ahí nosotros postulamos también a otro fondo de investigación y de patrimonio, que es el... Y ahí volvemos a trabajar con esa digitalización de otro archivo de monja. Ya. Oye, para quien esté viendo esto, ¿puedes contarnos, por favor, cuál es la importancia de esa documentación? Porque tú me dices que esto estaba en Puente Alto Claro, el y esto primer archivo... pertenecía, Ujú. pertenecía, si es que no me equivoco, a lo que se conocía acá, estaba en Santiago Centro, que era el monasterio cerca de la Biblioteca Nacional, ¿no? Claro. Caracterizas. Ok, cuéntanos más o menos para quien no conozca este trabajo y el tema de Ujú. la cerámica también, pero puntualmente después vamos a lo que tú trabajas, que es estas Ujú. relaciones puntuales entre esclavizadas y las monjas. Sí, justamente, bueno, el primer monasterio que se acerca a Isabel a pedir esta ayuda después del terremoto fueron estas monjas clarisas de antigua fundación que estaban en ese momento en Puente Alto, pero esas monjas justamente eran la primera orden que se había fundado en Chile, que en su momento se había fundado en Osorno, de hecho, pero luego, bueno, a fines del siglo XVI la orden finalmente se la traen, los franciscanos se la traen a Santiago y la instalan en los terrenos donde después se construye la Biblioteca Nacional. Entonces Claro, era la orden, una de las órdenes más antiguas de Chile, femenina. claro, Entonces, por supuesto que esa documentación que se había conservado por más de 300 años en muy buen estado de conservación. De hecho, se los libros reservaban ellas. conservaron ellas y lo habían trasladado porque finalmente, bueno, el documento más antiguo es de 1605. No hay Ya, documentación de esa primera época de Osorno propiamente tal, como con fecha de 1590, por ejemplo. El primer ya, documento es de 1605, pero ellas finalmente lo lograron conservar desde esa época. Ellas en algún momento se cambian de monasterio, justamente cuando se construye la biblioteca a principios del siglo XX, están en otro lado, en el centro de Santiago, hasta que se trasladan a Puente Alto. Entonces, ya, finalmente, conservaron esa documentación por más de 300 años y en buen estado de conservación. No hay ningún libro que esté, por ejemplo, con hongos, que se haya mojado, o sea, en perfectas condiciones. Entonces, es muy importante porque es la primera orden femenina más conservación. antigua y por lo tanto tiene documentación de esa época, principios del siglo Claro. XVII. Y lo que hacen en el proyecto ustedes es digitalizar eso, es decir, Lo que conservarlo aún más. hicimos fue hacer ¿Ya? un registro bastante exhaustivo de los volúmenes de la época colonial, sobre todo, eh, porque también era un archivo era un archivo que llegaba hasta el 2000. Ya, Y lo que se tomó para el proyecto, que había que seleccionar la parte más antigua, era, ¿no es cierto?, hasta más o menos hasta la independencia, no, de hecho digitalizó hasta 1900. O sea, todo lo del siglo ya, XX, que también eran otros 100 volúmenes más o menos, eso quedó aparte. Eh, entonces, claro, lo que se hizo fue hacer un registro de lo que había, documento por documento, y luego se digitalizó, porque en el fondo este fondo de Harvard estaba enfocado en eso, en la digitalización. ya. Em, ¿Dónde está esto? ¿Dónde lo tiene la Universidad de los Andes? No, de hecho, bueno, cuando se hizo el proyecto, ese primer proyecto de rescate de archivos de monjas, se decidió, no se nos permitió trasladar el archivo a la universidad. Entonces lo que hicimos fue digitalizar en el monasterio. Ya, Entonces, por eso yo tuve que iba con algunas compañeras ahí del máster,
íbamos todas las semanas y digitalizábamos en el monasterio. Entonces los Ya. documentos nunca se trasladaron. No, no, Eh, pero me refiero la digitalización. ¿Está en algún repositorio? la digitalización también, bueno, se acordó no subirla directamente a internet en ese caso. Ya, O sea, fue el acuerdo al que se llegó con el monasterio, con las últimas religiosas que quedaban. Entonces está finalmente en los computadores de la biblioteca de la universidad. Entonces se puede revisar igual eh, en formato, ese archivo, bueno, ese proyecto fue un poco más rústico que los siguientes que hicimos, entonces quedó en JPG, son fotos finalmente. ya. Así Pero bueno, que, el acceso a esos documentos son de exclusivo uso de los alumnos de la universidad. No no, son también es públicos, externo, también es ¿sí? público. Nosotros, bueno, hay una página Pero no que online. hicimos también. No, no es online. Lo que, no, lo que en Ya, ese momento, claro, se acordó eh, con las últimas monjas no subirlo a internet, pero por supuesto sí, la idea era que los alumnos pudiesen o estuviese disponible en la biblioteca. Entonces lo que está ya, disponible es esa digitalización en la biblioteca y cualquiera lo puede pedir a través ya, de la biblioteca de la universidad. Pero claro, no ya. está en internet. A diferencia del segundo proyecto que hicimos con las dominicas, que fue un monasterio que Ujú, también cerró un par de años después, un monasterio que no es tan antiguo como las Clarisas, pero también con una documentación importante. Y ese fue financiado por la British Library y la condición de la British Library es, por supuesto, que toda esa digitalización esté en su página donde tienen distintos archivos de distintos lugares del mundo. Entonces, claro, ese archivo, a diferencia del de las Clarisas, sí está disponible en Internet porque era una de las condiciones de los fondos, para obtener los fondos. Entonces fue diferente, ya, fueron proyectos diferentes, un proyecto también mucho más profesional, con mayores recursos también, y que se hizo con los parámetros de alguna manera con parámetros internacionales. Entonces quedó, por claro, supuesto, mucho mejor que esa digitalización que el primero. claro. Oye, ¿y entre qué año fue esto? ¿Todo este El de proceso? El de las Clarisas fue entre cuando yo ingreso al máster, el 2012, y terminó más o menos el 2014, 2013, 2014. Y el de las Ya, Dominicas, que fue el segundo proyecto, fue entre el 2015 y 2017. ya. Bueno, eh, el tema del repositorio que está en la universidad, tal como dices tú, eh, y el desarrollo del trabajo, o lo que contienen también los archivos, todo lo que me estás contando eh, le llega al público interesado en esto cuando tú publicas eh, el artículo que habla de ello. Haces una nota a pie de página al respecto de lo que me estás contando ahora. Entonces, claro, pienso en esto, por ejemplo, en la importancia, bueno, de buscar, evidentemente, porque también tengo esta idea de que muchas veces todo este flujo de información se concentra en ciertas universidades o en ciertos espacios y no visita otras universidades o no dialoga con otras universidades, ¿no? Estoy hablando de, no sé, de este espacio de universidades públicas versus Ujú. este otro espacio de universidades privadas. Y claro, y ahí es donde falta un diálogo. Cuando pues, me entero yo de esto cuando sale tu artículo, ¿no? Y claro, y quien no te ha leído no tiene idea de esto y se enterará ahora, por ejemplo, de este Claro. archivo que es importantísimo y súper, súper informativo, un tema muy, muy puntual. Pero cuéntanos, por favor, ¿qué alberga todo eso que tú trabajaste? Lo más importante, que es lo que en realidad resulta fascinante. Claro, lo que pasa es que, claro, yo cuando, bueno, finalizan estos proyectos y después yo ingreso al doctorado, empecé a pensar, bueno, cómo aprovechar todo ese material para rescatar o de alguna manera visibilizar o darle una voz a todos esos sujetos de origen africano que estaban en los libros de cuentas, en los libros de profesiones que son cuando ingresan las monjas, en sus testamentos, en una serie de documentación ahí que en los censos, en las capellanías, en diferentes tipos de documentación.
Y empiezo a pensar, bueno, que una manera de empezar con el tema, porque de alguna manera mi tesis doctoral es mucho más general que que el tema afro o que el tema de la esclavitud africana, y decido hacer una tesis relacionada con el trabajo, de alguna manera con cómo este monasterio más antiguo de mujeres de Santiago, era capaz en esa época, en ese siglo XVIII, de transformarse en, en posibilidades de trabajo para diferentes tipos de personas, en razón de que eran comunidades mucho más amplias de las que uno se imagina muchas veces como un monasterio de clausura. Entonces, finalmente lo que yo trabajé en la tesis doctoral fue rescatar esos diferentes tipos de labores, entre ellas, por supuesto, el trabajo manual, por ejemplo, el trabajo administrativo que generalmente hacían las religiosas, y por supuesto también el trabajo doméstico. Y ahí entra, tanto en el trabajo manual como en el trabajo doméstico, ahí yo traté finalmente de poner en valor o de iniciar de alguna manera este camino de investigación, para poder relacionar ambos temas, el mundo de las monjas con el mundo de la esclavitud de origen africano. Entonces, de Claro. alguna manera, mi tema también ahí quedó también de manera un poco indirecta, y eso cambia luego cuando yo ya termino la tesis doctoral. Dije, bueno, ahora yo el tema que esperaba de hace mucho tiempo investigar de manera concreta, lo planteé en mi proyecto de postdoctorado, que Ya, eso ya es 2020. claro, eh, claro, y es ahí donde finalmente decido, ahí ya esa es la investigación ya más específica que tiene que ver con este sistema de esclavitud dentro de estas instituciones religiosas. claro. Oye, ahí ingresas a esto que en realidad, tal como tú lo mencionas, es algo que no ha sido muy trabajado, este marco teórico, conceptual, del cual tú te aproximas acá. Cuando pienso, por ejemplo, en estos lazos de dependencia, eh, pienso que en algún tiempo, cuando nosotros planteábamos esto, por ejemplo, no sé si teníamos miedo, pero estábamos más o menos reticentes a darle una historicidad, por ejemplo, a este lazo emocional que pueda existir o no entre sujetos esclavizados y amos o amas, ¿no? Ujú, Después vimos que, claro, eran unos pocos acá en Chile que habían hablado de eso, eh, y mucho más en el extranjero, ¿no? Tanto Alemania, por ejemplo, en la historia de las emociones, por ejemplo. ujú. Entonces, de repente, no, nos sentimos y vimos como crítica que toda esta historia social u otro tipo de perspectiva histórica no daba lugar para meterse en este espacio. ¿Cómo ingresaste a esto? El tema de cómo conceptualizas eso de la emoción, y cómo juega eso en el tema de estos lazos de dependencia, de este tema que traspasa en definitiva lo que es la abolición legal en 1923. ¿Cómo tú Ujú. trabajaste? Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando yo armé el proyecto y pensé el proyecto, escribí de alguna manera la idea, em, siempre una de mis preguntas fue, bueno, de alguna manera la singularidad que tenía estas experiencias o prácticas de esclavización o de esclavitud en estas instituciones religiosas. O sea, ¿por qué? Y qué hace también que uno, bueno, ¿por qué hay que estudiarlo? Em, y a mí me parece que esa singularidad es la que uno puede trabajar desde diferentes ámbitos, desde la vida cotidiana hasta eh, luego, ¿no es cierto?, a ver qué pasa con esa abolición o con esa desintegración de la esclavitud ya hacia más largo plazo. Entonces, siempre una de mis preguntas centrales fue esa, o sea, ¿qué tenía de particular? Finalmente, ¿qué puede diferenciar un esclavo o una persona esclavizada de un convento femenino que un sujeto esclavizado fuera de los conventos de mujeres? Entonces, ahí finalmente empiezo a trabajar en esa idea y empiezo a trabajar de alguna manera
con la historia de las emociones. También tiene que ver con que en el proyecto de postdoctorado me patrocina Macarena Cordero, que ella ya tenía una experiencia en historia de las emociones. Entonces, cuando hablamos del tema, yo le dije, ya, pero yo no he trabajado nada de historia de las emociones. Y ella me dijo, bueno, hay que empezar a pensar, hay que empezar a leer. Entonces ahí leí todo, bueno, traté de leer rápidamente todo lo que más o menos era lo principal respecto a la historia de las emociones, que si bien es algo nuevo, de alguna manera también es nuevo entre comillas, porque también hay una serie de historiadores que estaban trabajando con esa línea acá en Chile, bueno, en Sin el mencionar extranjero. directamente el tema de historia emocional. Sí, se había Claro, trabajado, pero sin mencionar de... como, claro, entonces parece muy nuevo, pero la verdad es que muchos investigadores habían trabajado con historia de las emociones sin la etiqueta, historia de las Claro. emociones. Y entonces, finalmente yo planteo esa pregunta que te comentaba, eh, sostenida en ese marco teórico, porque yo estoy convencida y he tratado de plasmar eso en mis artículos o en los capítulos, de que ese vínculo de alguna manera afectivo que se da por una serie de condiciones que se dan en los conventos femeninos que son diferentes a una casa, por ejemplo, una hacienda, qué sé yo, o un hogar común, se fortalece. Y por lo tanto también se fortalece al mismo tiempo el lazo de dependencia. Entonces, un lazo de alguna manera de poder, de dependencia, pero también es un lazo afectivo. Y ahí a Claro. mí me parece que hay una serie de elementos que no se estaban viendo quizás en ese momento, que particularizan a esas instituciones. Y una de esas particularidades es que son conventos de clausura, es decir, las monjas ingresan, supuestamente tenían que ingresar a los 12 años, pero ingresaban desde mucho antes, porque las familias las llevaban a educarse allí cuando niñas. Entonces pasaban de alguna manera casi toda su vida ahí. Luego ingresaban, profesaban 12 años y se fallecen ahí en los conventos. Y ellas no pueden salir. Entonces son comunidades que, por supuesto, que están muy conectadas con las sociedades exteriores, en este caso con Santiago, pero las monjas no podían salir. Entonces, de alguna manera, esta población esclavizada se transformaba en parte de su propia vida cotidiana y probablemente de las pocas personas que ellas iban a ver dentro del claustro. Viven con ellas en su Claro. habitación, las atienden cuando están enfermas, que a mí me parece que eso es uno de los temas que uno de los temas más relevantes que he tratado también ahí de indagar. Entonces, de alguna manera es un trabajo doméstico que supera bastante también quizás lo que se estaba entendiendo como trabajo doméstico en ese Claro. contexto conventual. Claro. Y a mí me parece que son esas características las que fundamentan ese vínculo afectivo que cuesta tanto desarticular y que se proyecta también al siglo XIX. Bueno, también es un tema de larga data que cuesta desarraigar, o sea, no es algo nuevo del siglo XIX o final del siglo XVIII. Claro, y de hecho bueno, por supuesto que esas mujeres que ya son llamadas las sirvientes, que son llamadas en el siglo XIX, por supuesto que ya no es la misma persona en 1870 que la persona de 1750, por supuesto, pero hay ahí, y de hecho las autoridades cuando viene toda la reforma de Valdivieso y Valdivieso insiste una y otra vez que solo hubiesen religiosas en los monasterios, entonces que tuviesen que sacar a todas estas personas que no profesaban, aparece una y otra vez la justificación de que ellas están habituadas a su compañía, de que de alguna manera hay una costumbre y de que hay una forma de vida. De hecho, también las autoridades de la época se dan cuenta de eso. O sea, ellos por supuesto que les dicen un mal hábito, pero eso se refiere de que Claro. es algo que viene de mucho antes. Y esa Claro. relación en los siglos coloniales se daba con estas mujeres de origen africano, que eran Armando, obviamente perdón, todas esclavizadas. ¿hasta, hasta qué momento, hasta qué años tú trabajaste ese tiempo o es posible pesquisar estas esclavas conventuales? Es posible pesquisarla en las fuentes propiamente tales, aparecen
por supuesto, hasta la fecha de la abolición. Ya, Eh, que aparecen, por ejemplo, ahí como esclavos propiamente tales en la documentación, por ejemplo, en los libros de cuentas, claro, aparecen como esclavo tanto o criado tanto. En los testamentos de ellas aparecen, por supuesto, también como esclavos, esclavas. Y cuando toda la documentación que supera la fecha de la abolición, ya no empiezan a aparecer. No aparecen en los libros de cuentas con esa categoría, pero ya, aparecen con otras categorías y empieza a aparecer esa categoría de los sirvientes o vuelve a claro, aparecer la categoría de los criados en general. Entonces es mucho más difícil también pesquisar porque las fuentes no aparecen. En esos testamentos dejan de aparecer monjas que ingresan a estos conventos con obviamente sus esclavas de servicio personal. Entonces desaparecen, claro, parecen ahí, que es un poco lo que pasa, ¿no es cierto? Bueno, tú sabes en el siglo XIX, que de alguna manera empieza a invisibilizarse en la documentación y eso hace también que después la historiografía, entre con otros factores, los invisibilicen. claro. O sea, hay un cambio de nomenclatura. El tema es Entonces que hay un cambio de, sobrepasan el claro, XX. claro, Ya, hay un cambio de nomenclatura y el tema aparece fuertemente, más allá de la independencia no es algo que yo haya trabajado, creo que es uno de mis temas pendientes, porque siempre, bueno, se ha dicho que la independencia removió mucho también la vida cotidiana de estos conventos, pero la verdad es que en la documentación no aparece tanta diferencia y el tema vuelve a aparecer cuando llegaba el Divieso como arzobispado de Santiago en los años 60. Y claro, ahí él vuelve a insistir en estos temas y su misión de esa época era que solo vivieran religiosas en los conventos. Entonces él empieza a enviar, hay una serie de documentación donde él les empieza a escribir y de alguna manera a ordenar a estos conventos que sacaran a toda esa población, a todas esas sirvientes, a todas las mujeres, a las familiares, a las viudas, a todos los que, todas las otras mujeres que vivían al alero de estos claro, conventos. Y ahí claro, aparecen fuertemente las sirvientes que también claro, aparecen con una categoría muy general, una nomenclatura muy general. claro, Aparece muy poco nombre tampoco, eh, pero aparece este vínculo que todos se dan cuenta finalmente que viene de mucho antes y que no va a ser fácil de solo con un decreto, solo con una disposición eclesiástica desarticular. claro. No, mira, me llama la atención ahora, que lo estoy comentando, eh, que claro, eh, hay todo un tema respecto de estas mujeres, muchas de clase alta, que ingresan al monasterio y que ingresan con estas esclavizadas, ¿no? Este servicio Ujú, doméstico. Y claro, tú me dices que es posible poder rastrear esto hasta los años 60, mediados del siglo XIX, con el llamado de atención que hace Valdivieso, ¿no? ujú, Eh, y claro, y es como hacer esta biografía, que alguien se encargue también, tomando tus estudios, tomando otros, y vinculándose también a nuevas investigaciones, esta biografía de esclavizada o de esclavizados, ya para el siglo XIX, contando toda una historia que viene desde ese espacio. O sea, ahí es posible identificarla. El problema está en que, claro, son los nombres los que no aparecen y con las nomenclaturas se puede jugar, ¿no? Y claro, vinculo esto con el tema de la independencia, porque recuerdo que hay un archivo judicial de 1870 más o menos, de un sujeto que dice que cuando era niño, él orgullosamente marchó con las tropas de la patria en el batallón número 8. Entonces, claro, ahí tenemos un sujeto del siglo XIX que ya sobrepasa el tema de la abolición, sobrepasa también muchas discusiones respecto a lo afro en Chile, que ujú, algunas se dieron, y estamos en un momento ya cercano a la guerra del Pacífico, otro tema, ¿no? ujú, Donde lo negro se pasa al Perú, ¿no? Allá están los negros. claro. Y este sujeto es un ser viviente, cuyo nombre no lo tengo, que es vinculado al mundo afrodescendiente, o de las castas en definitiva, del proceso de independencia, ¿no? Entonces, claro, poder encontrar a alguien que haya, no sé, nacido, no sé si nacido, pero estando desde chiquitita en esos monasterios y ser liberada, o ya dejar de existir en ese espacio, desde
aproximadamente a partir de los años 60, ¿no? Y que pueda contar su historia, o que alguien pueda hacer esa historia. Es desafiante, pero me resulta Sí, sumamente llamativo hacer esos vínculos. sí, yo creo que, o sea, lo que yo he tratado de hacer, lo que traté de hacer primero fue de alguna manera intentar dar el marco general, pero por supuesto que, y que es la parte más difícil también, en algún momento sería espectacular hacer, por supuesto, hacer una microhistoria, identificar una de esas mujeres y seguirle la pista, obviamente, para poder evidenciar el proceso. Y ahí, bueno, el tema se me Claro, une con el Fontar que estoy trabajando ahora, claro, porque, bueno, Valdivieso intenta sacar a todas estas mujeres, las sirvientes de los conventos, pero las monjas se resisten, dicen que no, porque estas monjas, estas mujeres las cuidan, les dan los remedios, las acompañan hasta cuando ellas fallecen. Y esta discusión llega hasta 1890. Yo hasta ahí llegué, pero yo no sé hasta cuándo más llega también. Pero después tenemos, a través de mis estudios acerca de la cerámica de las monjas, y hay una serie de mujeres artesanas que en su momento habían trabajado para estos conventos, para el convento de Clarisas en particular, y que a raíz de todas estas disposiciones de Valdivieso salen del monasterio, pero se quedan viviendo en sus alrededores, o sea, en lo que es hoy día la biblioteca, y ellas empiezan a producir cerámica con la tradición de la cerámica de las monjas, pero con representaciones humanas, y dentro de esas representaciones humanas están mujeres afrodescendientes o de origen africano. claro, Entonces, claro. eso y a mí se me une con lo otro, y eso quiere decir que finalmente estas mujeres, bueno, es lo que estoy trabajando ahora, eh, esa ascendencia puede estar ahí. De alguna manera lo difícil de esto es que también esas artesanas no aparecen con nombres. No, yo no he logrado hacer específicamente también, todavía no he encontrado esa microhistoria de una de esas artesanas, porque una de esas artesanas podría ser una de estas mujeres para pesquisar en su trayectoria de alguna manera, quizás previo a la independencia, o si bien no ella, pero su familia también. Claro. Eh, entonces sí, yo creo que ahí el tema microhistórico es lo que me falta, es lo que falta para poder aterrizar ese marco más general de investigación y dar cuenta de esa realidad y de esa continuidad y pensando también en Santiago, que sabemos que luego el tema se olvida, se traslada de alguna manera a Arica o a otras zonas Claro. y se desconoce la presencia de estas mujeres. De hecho, cuando yo he mostrado justamente estas piezas de estas artesanas que representan mujeres afrodescendientes y que son fabricadas en Santiago, llama mucho la atención porque también estamos hablando de esta presencia afro en Santiago a principios Claro, de 1900. Entonces, eso llama mucho la atención. claro. Es como un tema de que lo afro es estrictamente colonial en Santiago, mientras que Y lo afro es también, algo claro, del siglo XX en Arica. Como, sí, tal sí, sí, cual. esa es la relación que hay que romper en definitiva. Eh, bueno, estabas hablando del proyecto el cual estás trabajando ahora y lo vinculas con esto, me parece una vinculación fantástica, que es Miradas Analíticas acerca de una artesanía chilena, femenina y afromestiza, de la colección Legado Álvaro Flaño de Fondar, que lo está finalizando ahora. Cuéntanos más o menos, resumidas cuentas, cómo Ujú. va este trabajo. eh, Algo ya nos adelantaste de esta vinculación que estás dando, y cómo te sumergiste en ello. Sí, bueno, de todas maneras este proyecto también tiene sus antecedentes en Las Monjas, porque nace también, bueno, de todo el trabajo que nosotros hicimos con la cerámica perfumada de las Clarisas, que ahí también trabajé con Isabel, también trabajé con Alexandrine. em, y luego en ese proyecto nos tocó visitar una colección privada
bueno, que tenía muchas piezas, vasijas, ollitas, teteras, las típicas de las monjas, pero en alguna caja escondida de ese lugar había un conjunto de piezas que también eran en miniatura, pero que no era la ollita, no era la tetera, no era el azucarero, sino que eran mujeres afrodescendientes, con rasgos obviamente fenotipos que se acostumbra también a asociar a la población afro. Y bueno, y eso queda ahí, yo tenía eso ahí guardado en mi memoria, esas piezas quedan ahí igual hasta que yo digo, bueno, después de terminar el libro de las monjas, la tesis, todos esos temas, digo, bueno, hay que hacer un proyecto, yo siempre supe que iba a ser un proyecto atractivo porque las piezas son muy extrañas. Si bien hay una colección también similar en el museo, en el Museo Mapa, eh, no dejan de ser extrañas. Y bueno, yo empiezo a trabajar ahí, articulo este proyecto para poder de alguna manera investigar esta colección, que es una colección privada, que es una colección de 6 piezas, o sea, una colección muy pequeña, dentro de una colección mayor de un coleccionista que en su minuto en los años 80 le compra toda la colección a otro coleccionista muy famoso que era Carlos Osandón, y que tiene estas piezas en algún momento, algunas de ellas en el Museo Histórico, luego las retira, y estaban ahí en esas cajas hasta que nosotros llegamos a ese lugar. Eh, entonces también, bueno, también el proyecto, ahí yo postulé ese Fondart para poder investigar, y he ido trabajando, obviamente tengo atrasado ese proyecto. Hay una publicación comprometida que es con la editorial RIL, que ellos han publicado el trabajo de Jaime Cuevas, que hizo junto también a una colega respecto a las representaciones afromestizas del Bellas Artes, del Museo de Bellas Artes. Entonces yo me acerqué también a esa misma editorial sabiendo que tenían un interés en esos temas, y el proyecto fue aceptado, entonces ahí tengo que, la idea es hacer una especie de catálogo y difundir también a través de esa publicación la investigación de las piezas, de dónde provienen, quiénes las hicieron. Tengo ahí algunas, la datación también, que es de alguna manera una de las partes más complejas, cómo se relacionan con las piezas de las monjas, el contexto de producción, y también qué es lo que significan para las comunidades actuales afrochilenas, de alguna manera, que también es algo que me importa mucho porque es un tema que hay que también situar, a mí me parece, desde el presente. Entonces, también estoy esforzándome en ese sentido, es decir, en tratar de vincular piezas que son de 1900 o de 1880 más o menos, pero que se transforman hoy día en piezas patrimoniales. Eh, Claro. entonces, esa lectura actual también me parece importante que hay que hacer. Entonces, por eso me he intentado reunirme con algunas comunidades o con algunos representantes de estas comunidades para también saber lo que justamente a propósito de las emociones les parece y les evoca y les hace sentir estas piezas. Entonces Claro. la Bueno, investigación va en curso, un poco atrasada, sí, es ahí donde, imagino. Es pero que quería llevarte a ese espacio, a ujú, ese tema que estaba hablando del presente. Que no tan solo es esto, que a propósito es para seguir a Alejandra en la difusión de este proyecto es Afrovisual Chile en Instagram. Y ahí hay varios temas muy interesantes, eh, hay un catastro digital en definitiva, de varias cosas muy interesantes. Una vez que me llamó la atención, que no lo conocía, el que publicaste hace poco sobre la Casa Dorada de Sobercasó, donde vuelve no Sobercasó con el tema Loa, ¿no? sí, ya lo habíamos comentado, y yo tampoco conocía esa obra. La supe porque siempre sigo también al proyecto de Solén, Ya, de pintura chilena, y de repente la vi también en sus redes sociales y era una pieza que yo no conocía. De hecho, se la mostré el otro día a Isabel. Bueno, y ella, por supuesto, que ha visto todo, no se acordaba mucho, probablemente ella también la había visto, pero como cuando uno no tiene el foco muchas veces en lo que está investigando, esas cosas se claro, pasan un poco desapercibidas. Y claro. me llamó la atención también, no conocía esa obra. Sí, está bastante buena. Bueno, para que sigan a la Alejandra en Afrovisual Chile,
está muy interesante eso, es entender un poco más de este proyecto. Que tú me dices que va a ser una publicación en Reel. Sí, lo que pasa es que, claro, el proyecto en particular es un proyecto solo de la colección Flaño, que es esta Ya, colección privada, de este coleccionista que le compra a Osandón en su momento estas muchas obras de distinto tipo y estas 6 piezas que estoy trabajando. Pero yo también ahí me di cuenta en algún momento que, bueno, también tenía que relacionarlas con otras obras o con otras representaciones de población afrodescendiente de la época o previas o pasadas, entonces, o futuras. Entonces ahí dije, bueno, también estaba el antecedente de lo que se había hecho con las obras del Museo de Bellas Artes, estaba el antecedente también de lo que está haciendo Javiera Carmona, también que fue entrevistada hace el claro, año pasado. Entonces, me vi también en esta intención y es un proyecto que yo creo que supera este fondar, pero probablemente voy a seguir en eso, que es de empezar a catastrar de alguna manera estas obras y estas representaciones o estos modos de representación de esta población, porque son obras y también yo creo que ha tenido harta eh, interesa, ya he tenido también ahí hartos seguidores porque son obras que uno no tiene, muchas veces, sobre todo las que son obras que están en colecciones privadas, uno no tiene por qué haberlas visto antes. exactamente. A veces uno cuando está en el área, en el tema del arte o en el tema del patrimonio, las ha visto, pero eh, también llaman la atención. Entonces, y es una cantidad y a mí me sorprendió. eh, Claro, que sean más de 6 obras que alguna representación, algunas son representaciones completas, o sea, estas obras es la representación de la mujer afrodescendiente, pero hay claro, otras que, no sé, es una pintura o de la Casa Colorada o de la Cañada y aparece ahí en una esquina un sujeto afro. Entonces, me parecía también necesario ampliar el proyecto, que probablemente eso va a continuar. Entonces, la publicación propiamente tal es de la colección Flaño, de esta colección pequeña en particular, pero obviamente tengo algunas ideas también de poder seguir difundiendo esas otras obras en alguna futura publicación que las pueda oh, claro, recopilar. Y eso también claro, sería, obviamente, eso supera mi propio trabajo, sería un esfuerzo más colectivo porque son más de 100 obras, entonces eh, no, habría que hacer ahí un equipo de trabajo para poder claro, estudiarlas, catalogarlas y documentarlas. claro. Bueno, hay todo un trabajo por hacer ahí que es tremendo. Y uno de ellos también es el tema conceptual de esto de representación, de, em, de jugar bien con eso, ¿no? O más que bien, sino de intentar explicarlo bien. Que muchas veces no se ha entendido también cuando hemos explicado el tema de representación y posiblemente también es por una falta de apertura, porque no tenemos con quién dialogar, principalmente de esa representación de lo afro en Chile. Digo, Afro-Coquimbo, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar. Entonces, claro, mientras más investigadores e investigadoras trabajen en este tema, eh, creo que hay más diálogo. Y creo que puntualmente me parece muy interesante que, bueno, asumo que también es parte del fondar, pero si no hubiese sido así, lo hubiese hecho también, que es el tema de difundir esto en redes sociales. Te siguen, asumo que no tan solo académicos y académicas, sino también otras personas no académicas. Entonces, creo que eso también es re interesante. Discusiones he visto también, por ejemplo, en Instagram, respecto de algunos temas que hemos subido en Afrocoquimbo, que otras personas también se suman. Entonces Ujú, creo que esa vinculación hacia afuera y desde adentro, discusión interna, le hace muy bien al desarrollo del tema de los estudios afrodescendientes. Te iba a preguntar para finalizar, que algo nos ujú. pasaste, eh, sobre tus reflexiones respecto a cuáles, cuáles crees tú son las claves para entender todo esto hacia el presente, cuál es el aporte hacia el presente, no tan solo de lo que estás trabajando con este proyecto, sino también de todos tus trabajos anteriores, eh, el tema de los monasterios, la esclavizada, etcétera, etcétera. O sea, ¿Qué, bueno, qué reflexiones tiras tú de eso? sí, yo creo que, o sea, claro, cuando yo trabajé, por ejemplo, el tema en la tesis de pregrado, nunca me hice no sé si me hice esa pregunta. Pero sí, creo que hoy día, de todas maneras, hay en Chile un contexto particular que hace que el tema
tenga que ser planteado y se tenga que hacer un vínculo entre el mundo académico y el mundo, ¿no es cierto?, las demandas políticas o también las comunidades organizadas y también las que no están organizadas, afrodescendientes en Chile, sobre todo obviamente con Arica, con otras zonas como Coquimbo o otras zonas que también se están investigando. Entonces creo que es muy importante, sobre todo también pensando en la consulta de la ley de patrimonio, donde se han planteado también, y eso bueno, es también una de las preguntas que me parece interesante que hay que seguir discutiendo sobre si estas obras son patrimonio, cómo categorizamos estas obras, o también todas estas representaciones, si las llamamos efectivamente representaciones, si hay algunas que pueden ser autorrepresentaciones, que es lo que yo incluso he pensado en el caso de las obras de Flaño, y también por qué puede servir. Entonces, bueno, comentando, por ejemplo, con algunas, en algún momento me reuní con Marcos Llerena, que también lo entrevistaron, con Pamela Flores, y las opiniones respecto a las piezas que tienen muchas veces personas que no son académicos necesariamente o que no son uno finalmente, porque también Marco, bueno, tiene ahí una trayectoria, Pamela también hace sus investigaciones. Son muy diferentes la perspectiva que tienen de las piezas, sobre todo de la colección Flaño, de lo que yo pensaba de las obras. Entonces me han ayudado mucho porque son muchas veces vínculos, relaciones, ideas o cosas que se evocan que yo no había pensado. Entonces me parece que situarlas en ese contexto y también, porque una cosa es el contexto de producción de las obras de 1900, pero otra cosa diferente es cómo situar esas obras en el presente. Y a mí me parece que esa pregunta yo tengo que saber responderla en la publicación, porque de alguna manera es una huella material de una historia pasada, pero es justamente el rastro que uno puede ver. No Claro, es una fuente que haya que leer o algo que se haya perdido, algo que sabemos, pero historia oral, sino que es algo que podemos ver. Es un registro material. Y entonces ese registro material que probablemente va a quedar hacia el futuro, hacia las generaciones futuras también hay que situarlas no solo en el presente, sino que en ese a mediano o a futuro también. Eh, claro. no sé, son esas preguntas las que yo espero poder situar bien también y darle no solo un contexto de su historia pasada, sino que también de cómo estas imágenes pueden servir o estas representaciones pueden servir para hoy y para el futuro también. Es una idea un poco auspiciosa, pero bueno, espero hacerme cargo también de eso en la publicación. No, de todas maneras, de todas maneras. Bueno, te quiero agradecer, no solo por la charla, sino por los trabajos que ha hecho. Eh, Creo que, bueno, eres bastante joven, en realidad tiene bastante recorrido en esto. Entonces, Sí. eh, no podríamos decir que eres nueva, pero claro, hay nuevas generaciones y principalmente lo que tú has hecho, no tan solo en términos de, de hace un tanto ya que estás trabajando, sino que lo que sobrepasas, que eh, creo que nos viene a confirmar lo que algunos pocos auspiciosos comentarios que hemos escuchado por ahí de que ya para el siglo XIX esto no tiene sentido, de que no hay fuentes, de que hay pocos trabajos, perdón, que hay afrodescendiente en Chile. Y después viene un salto hacia lo que es la chilenización en Arica y todo un problema ya puntual hacia el norte. Entonces nos vienes a decir que esto definitivamente no es así. Nos confirmas eso, tal como muchos otros nos están confirmando en nuevas investigaciones también. Entonces creo que Ujú, esto es fantástico. Quiero que la sigan también a la Alejandra, porque creo que, si es que no me equivoco, eh, una de las cosas simpáticas de lo que es las redes sociales, bien utilizadas, que lo mismo pasa con el afrofuturismo, es que también recibimos de otras personas cosas. ujú.
empezó un vínculo a existir, porque el Estado Nacional nos dijo que así fue, y en definitiva no es así. Estoy hablando de personas que nos llaman, que nos convocan, porque quieren hablar de algo que de su familia pasa y pasó. Fotografías, por ejemplo, cosas así. Entonces, claro. si siguen a la Alejandra en Afrovisual Chile, puede que puedan cooperar con ella, con algún cuadro o alguna representación que Sí, nadie al día de hoy, por ejemplo, haya conocido. Así que eso le sirve a Alejandro y nos sirve a todos nosotros también, que lo seguimos. Entonces, Alejandro, te quiero agradecer por esta instancia. Muchas gracias. Y espero que sigas trabajando en esto para darnos también resultados y poder leer. Estamos ansiosos de tu trabajo una vez que esté completo. Te vas a- sí, Gracias. gracias a ustedes también por la invitación y por todo lo que hacen también en Proyecto Afrocoquimbo desde hace bastante tiempo. Todos los proyectos que empujan y la idea también muchas veces de ir a contracorriente de muchas ideas que se repiten y uno ahí tiene que seguir trabajando. Y finalmente la única manera es difundir estas investigaciones para que esas ideas se remuevan. Así que agradezco la invitación y bueno, que se queden atentos ahí al libro que sale este año y también al Instagram. Claro. Sí, fantástico. Ya pues, damos por finalizada entonces la entrevista. Espero que los que la vean disfruten y comenten. Y veremos en otra oportunidad la posibilidad de conversar con otros académicos, académicas, investigadores o activistas que hayan aportado también al campo del estudio afrodescendiente. Un abrazo a todos y todas. Nos estamos viendo.